mira hacia arriba. Esto es Superman del 2025. Comencemos. En un mundo cínico que ha perdido la fe en la bondad, Superman lucha por reconciliar su herencia kryptoniana con su crianza humana en Smallville como Clark Kent. Mientras protege a la humanidad, encarna la verdad, la justicia y el estilo americano, desafiando una era que considera estos valores obsoletos. Cargando sobre sus hombros el futuro de las películas de superhéroes del universo de DC, Superman llega a dividir audiencias, a generar esperanza y a entretener. Sin lugar a dudas, hay muchas cosas que funcionan en esta película, pero también hay muchas que no lo hacen. Es muy claro lo mucho que se inspira en el Superman de Richard Donner. Asimismo, los guiños y homenajes a otras versiones del Hombre de Acero quedan bastante claras en muchos detalles dentro de esta película. A pesar de ser la iteración live action número 11, sumando películas y series, de uno de los superhéroes más queridos y populares, logra agregar detalles que enriquecen el conflicto interno de Clark Kent en esta película, particularmente su herencia kryptoniana, su crianza con los Kent y su motivación de hacer el bien, trayendo también de vuelta este aire de ligereza y comedia de otras versiones de este superhéroe. El elenco es una de las cosas que en su mayoría son un gran acierto, destacando muchísimo el trabajo de David Corenswet como Clark Kent Superman, el cual encarna con ternura, vulnerabilidad y humanidad. Aunque me parece que se acerca peligrosamente a gritar demasiado, hay varias escenas en donde alza mucho la voz y se nota bastante exaltado, lo cual creo que choca un poquito con el resto de su personalidad. Tanto así que después de verla estaba bromeando al respecto de que había una escena en particular cuando está hablando con Lois que está así de pegarle a la pared de lo exasperado que está. Rachel Brosnahan hace un excelente trabajo como Lois Lane. De las versiones live action hasta el momento es la más proactiva, con una personalidad fuerte. Ella y David tienen una gran química. Las escenas que comparten son de las más memorables en la película, aparte son muy candentes. También el guión le da la oportunidad a Lois de brillar en lo individual con su misión dentro de la trama. Mientras que Nicholas Hoult hace un trabajo maravilloso en su interpretación del Lex Luthor live action más despiadado que hemos visto hasta ahora. Es una persona profundamente malvada, envidiosa y obsesionada. Ya pasó inmediatamente a los mayores haters de la historia. O sea, este hombre sabe odiar de una manera desquiciada. Su evolución a lo largo de la película es fluida y congruente, ayudada por la fenomenal interpretación de Hoult, claramente emulando algunas de las características del Lex Luthor interpretado por Gene Hackman, en donde hay un poco de exageración y camp en la actuación, pero trayendo algo totalmente distinto a las versiones previas del némesis icónico del Hombre de Acero. Una de las mayores sorpresas de la película es Eddie Gattegi como Mr. Terrific. Personalmente me da mucho gusto por fin verlo brillar, ya que desde X-Men Primera Generación del 2011 demostró tener madera para interpretar a un superhéroe. Todos sabemos cómo resultó ese personaje desafortunadamente, pero en esta película destaca muchísimo por su peculiar personalidad y diálogo sarcástico. Y no es un alivio cómico, ¿saben? O sea, sus comentarios son de ese tipo de comentarios con los que te unes al chiste, pero no es un chiste en sí el personaje. No sé si me estoy explicando la diferencia. Tiene mucha aura, como dicen los jóvenes de ahora. Crypto, el super perro, es un agregado muy divertido, aunque se nota mucho que es un perrito de CGI, creo que sigue siendo adorable. Sus manerismos y su lenguaje físico es muy realista a perritos con los que yo he convivido, incluso mi propio perrito, pero mi perrito es un chihuahua. Es muy bonito ver plasmada esta ingenuidad y esta inocencia animal en este personaje. Y si bien el resto de la comedia en la película sigue una línea muy similar a las películas de Marvel, compensa con los momentos dramáticos y emotivos de los arcos internos de sus personajes. Como sabemos, no es el primer rodeo de James Gunn en el terreno de las películas de superhéroes, como tampoco es la primera vez que presenta a muchos personajes en una sola película. En esta ocasión consigue adaptar a un personaje muy querido de una forma que se siente vulnerable, humana y realista. Además, debo decir que el mensaje político que se encuentra dentro de esta película, haciendo una metáfora sobre un conflicto geopolítico real, me parece algo muy valiente y audaz por parte de Gunn. Ese es otro de los elementos que hacen destacar
a esta película, lo contundente de su mensaje. Incluso si se llega a sentir demasiado directo, algo que yo diría que pasa en todas las películas del género, estoy segura que habrá gente que no verá las temáticas que explora esta película o que se encuentran dentro de sus simbolismos. También es bastante obvio cómo repite estructuras narrativas y delineación de personajes de sus películas previas. Hay momentos donde el balance entre los diferentes personajes se tambalea un poco, pero hay otros momentos en donde funcionan muy bien en conjunto. También nos queda muy claro quiénes son protagonistas y quiénes son personajes totalmente secundarios, por lo que no considero que esté atiborrado de personajes, aunque sí debo decir que hay un par de escenas en donde aparecen ciertos personajes que no terminan aportando mucho al peso narrativo, más que nada lo aportan en una cuestión simbólica y afortunadamente son pocas estas secuencias. Quitando eso de lado, una de las cosas que sabe hacer muy bien Gon es humanizar a sus personajes, hacerlos fácil de sentirte identificados con ellos, inyectándolos de personalidades carismáticas, lo cual logra nuevamente en esta historia, por lo que es una lástima la forma en la que está escrito el personaje de Ip Texmacher y más específicamente la forma en la que está escrito el personaje Jimmy Olsen y cómo trata al personaje de Ip. Porque al final de la película, de cierta manera, el personaje de Ip se redime, pero aún así ya la vi por segunda vez la película y no me encanta la manera en la que está delineado su personaje. Entiendo la intención, entiendo el motivo por el cual, pero hay algo que me dejó con un mal sabor de boca respecto a ese personaje. Es que también deja entrever uno de los pecados frecuentes de Gon en la escritura de sus personajes femeninos y también queda otro pecado presente en esta película, así como también está presente en sus trabajos previos, que es el uso frecuente de la exposición, que no es algo malo per se y muchas o casi todas las películas tienen exposición, pero el diálogo en esta película tiene momentos en donde se siente mal estructurado con la gran información y la cantidad de información que se te da. Comentaba en mi reseña de Jurassic World Renace del 2025 el estado actual de los blockbusters, lo cual me parece total y completamente desalentador. Igual que en la nueva película de dinosaurios, aquí hay efectos visuales que lucen muy bien y otros que simplemente no lucen terminados o tienen un aspecto de valle inquietante muy extraño, aunque afortunadamente los efectos no llegan a ser horripilantes como los infames VFX en The Flash del 2023. Aún así, soy incapaz de hacer las paces con el hecho de que una película que costó más de 200 millones de dólares no tenga una cinematografía cuidada y bien planeada. Porque al parecer el verdadero villano de las películas actuales son las ventanas y la luz natural. Y esto ya lo he mencionado en otras reseñas, yo no puedo seguir soportando el hecho de que no haya un control de la luz en las películas actuales. Esta película no es la excepción. En más de una escena, la luz natural estorba o sobreexpone la imagen. Incluso hay una escena pivotal donde Superman cada vez que se movía, la luz que estaba detrás de él te cegaba y no te dejaba concentrarte en lo que te estaba diciendo. Y lo peor es que 2 cuadros después, 2 tomas después, ya era otra iluminación completamente diferente en esa misma escena. O sea, me volvió loca cuando la vi la primera vez y me enojó mucho cuando volví a ver la película, porque es como de, no puedes, o sea, es el momento emocional, climático más importante de la película y la iluminación se ve horrible. No entiendo, o sea, sí sé que en donde están está muy alto y les llega la luz directo, pero como les digo, sí hay otro plano en donde la luz se ve muchísimo más controlada, entonces yo me quedé así como de, James, podrías haber acomodado la cámara diferente y tú lo sabes. Personalmente no me gustó para nada el aspecto visual de esta película, lo tengo que aceptar así como es, lo cual es un problema que tuve también con la película de Thunderbolts del 2025 y con muchos otros más blockbusters actuales. De verdad no entiendo cómo no pueden tener una iluminación mejor estructurada. O sea, se los juro que mi cerebro no puede, no puede conciliar la idea y no lo voy a aceptar nunca. No voy a aceptar esas migajas de cinematografía. Otro detalle que no me termina de funcionar en esta película es el uso excesivo de movimientos rotativos o tomas 360 de la cámara, los cuales en un medio como la animación funcionan muy bien, agregan energía y dinamismo. Ciertamente hay escenas en esta película en donde sí queda esa estética y ayuda a inyectarle movimiento, pero hay otras escenas en donde desorienta y marea. No se ve bien. Aparte les digo, como hay otras escenas en donde hacen esos movimientos rotativos, se nota que hay un poco de CGI ahí y aparte lo que está en escena tiene CGI, esto es muy confuso, no luce bien.
entiendo el objetivo, entiendo como que de dónde viene, pero por ejemplo, hay una escena muy similar en Guardianes de la Galaxia volumen 3 y no se ve así. En Guardianes de la Galaxia luce muy bien esa escena en específico, que es una escena de acción también, en donde la cámara se encuentra rotando todo el tiempo. Pero ya después de la cuarta o la quinta dije, oye, ya que me voy a marear. Y eso que no la vi en IMAX 3D. También la película tiene una edición muy rápida. Y yo creo que James Gunn descubrió los lentes de gran angular y esa edición rotativa y no la soltó en lo absoluto en esta película. Incluso hay una entrevista de David Corenswet donde él hace un comentario al respecto de que no se sentía del todo cómodo cuando estaban enfocándolo en las escenas de vuelo, porque eso es otra cosa que no me gustó. No me gustó cuando vuela Superman, por lo mismo, porque se ve distorsionada la imagen ya que están usando un lente de gran angular. Entonces la cara de Kent se ve, de Superman se ve como que así, ¿no? Y su cuerpo se ve chiquito, se ve raro. Se ve raro. No me gustó. Lo siento. Creo que el volar de Superman es una de las cosas más emblemáticas del personaje y que incluso otras películas live action lo han representado muy bien, pero no me gustó el look visual de esta película, lo siento, estoy traumatizada. A pesar de contar con muchos elementos presentes en la gran mayoría de películas de superhéroes, aún así Superman tiene su propio corazón. Se nota el cariño que tiene Gunn por el material y por sus personajes. Es una película que servirá como introducción a un personaje legendario, a un nuevo público, para reiniciar un nuevo universo una vez más y un modelo a seguir que el mundo necesita más que nunca. En lo personal, me encuentro honestamente dándole vueltas. Cuando yo estaba escribiendo la reseña me tardé mucho en escribirla y estoy convencida de que va a tener un efecto similar a lo que tuvo en su momento Spider-Man Sin Camino a Casa del 2021, en donde inicialmente la ola de recepción positiva era bastante abrumadora, pero después conforme fue bajando la emoción de las audiencias, comenzaron a ser más visibles los errores y defectos de aquella película. Considero que le va a pasar exactamente lo mismo a Superman. A final de cuentas, una de las características que al menos yo rescato del cine de superhéroes es la ola de emociones que te hace sentir al verla, por lo que debo aceptar que me pone muy feliz el ver a tanta gente emocionada y debo decirles que la segunda vez que vi la película me emocioné muchísimo más, conecté muchísimo más con la película, aunque también estaba un poco más sensible, pero creo que las expectativas que yo tenía la primera vez que la vi, incluso no siendo un personaje al que le tengo mucho cariño o que admire muchísimo, porque de hecho de los superhéroes de DC mi personaje favorito es Batman. Sin embargo, estaba yo esperando ser sorprendida porque me gustan las películas de superhéroes de James Gunn. La primera vez que vi la película, pues sí fue más como de analizarla y todo, ¿no? Como sucede usualmente cuando veo cualquier otra película, pero ya la segunda vez que la vi fue una experiencia mucho más relajada, pude disfrutar la película muchísimo más, no les voy a mentir, pero también pude conectar muchísimo más con las partes emocionales de la película y con el viaje interno de Clark Kent, lo cual creo que es lo más destacable en cuestión narrativa de la película, incluso con sus otros detalles narrativos que tiene, eso sí lo hace a la perfección, subvirtiendo muchas de las expectativas que se tenían al respecto del personaje y cambiando cosas esenciales del mismo. De nuevo, creo que James Gunn toma decisiones muy audaces en esta película, si bien no todas están desarrolladas de una manera pristina, creo que es una película en la que James Gunn se enfocó muchísimo más para hacerla un crowd pleaser, para pues dejar feliz al público y se ve que el público está feliz, incluso con la división entre audiencias y crítica. También creo que hay una renuencia o había una renuencia por parte de un sector específico de la audiencia de tener a un Superman como este, que fuera amable, que fuera sensible, que fuera una persona que cree en el potencial para hacer el bien de todos los demás, porque el Superman de Zack Snyder es muy diferente, es un poco más crudo, es más realista en un sentido más mmm, pesimista, podríamos verlo así, y creo que este Superman es mucho más optimista. Incluso Lois lo confronta al respecto, me gusta mucho la forma en la que contrastan la personalidad de ella y la personalidad de él. Tengo mucha curiosidad de ver para dónde va este personaje, espero que no sea solamente su única película, que si le dé la oportunidad a David Corenswet, porque se ve que le gusta mucho interpretar a ese personaje, de expandirlo un poco más y de ver a dónde nos lleva James Gunn ahora de nuevo, ¿no? Con este nuevo universo de superhéroes de DC que ha sido algo bastante inconsistente,
que de por sí el género de superhéroes ha tenido altibajos en los últimos años, pero en general me pareció una película entretenida. Y por cierto, la película tiene 2 escenas postcréditos, entonces quédense a verlos. Para mí, esta película es 4 de 5 estrellas y se encuentra actualmente en salas de cines en México. Si estás en otro país, incluso si estás en México, checa disponibilidad. Les recomiendo mucho esta película. Creo que el corazón que tiene el personaje y lo sensible que se siente Superman, vale la pena verla. Tiene personajes interesantes. Creo que hay potencial para hacer un DCEU mucho más interesante, mejor estructurado que lo que ya conocemos. Sin embargo, como les decía al inicio de esta reseña, hay cosas que simplemente no funcionan en la película. No entiendo si es una cuestión de Warner Brothers o si es una cuestión de los ejecutivos en DC o qué es lo que pasa ahí. O sea, porque de nuevo, James Gunn viene de hacer películas de Marvel, incluso ya hizo una película con Warner Brothers, que es la de Suicide Squad del 2021 o 22, siempre me confundo con los años, y no luce así, no luce así Suicide Squad, entonces es como de qué pasó ahí. Veremos qué otras sorpresas nos tiene James Gunn. Según tengo entendido, ya tienen planeado los próximos años para el DCU, vienen varios personajes nuevos y al parecer Mr. Terrific va a estar bastante presente, y qué bueno porque de nuevo Eddie hizo un tremendo trabajo con el personaje, y es ese tipo de personas que son sarcásticas, pero no pesadas, sino sarcásticas de que sí, yo también hubiera hecho ese mismo gesto que tú, hubiera hecho ese mismo comentario que tú en esa misma situación. Si llegaste a este punto del video, ponme un emoji de superhéroe, el que tú quieras de superhéroe. Y cuéntame si ya viste la película, qué te pareció, te gusta esta nueva versión de Superman o cuál es tu versión favorita de Superman. Yo he estado viendo las películas live action nuevamente de Superman y vi algunas que no había visto. Creo que Christopher Reeve era un Superman muy bueno, muy bueno. Y específicamente creo que su Clark Kent era fenomenal. Para mí hasta el momento es el Clark Kent favorito, o sea, el Clark Kent de que no es Superman, o sea, cuando no es Superman. Mi Superman favorito no sabría decirles, creo que está empatado en este momento entre David y Christopher. Y por cierto, esto no tiene nada que ver con el video, pero si tienen la oportunidad de ver el documental Christopher Reeve, Superman, la historia de Christopher Reeve, que encuentran en HBO Max, véanla de verdad. Y ver las películas también de Superman de Christopher Reeve, incluso la 3 y la 4 que no son tan buenas, pero creo que él en su rol como el Hombre de Acero aportó cosas muy interesantes al personaje. Antes de irte, si no lo has hecho todavía, no olvides suscribirte y darle clic a esa campanita para que te notifiquen cada vez que suba un nuevo video. Espero que hayas visto este video hasta el final. Si es así, te gustó, regálame un like. Creo que este video va a quedar muy largo. No sé en qué momento me solté a hablar, pero creo que era necesario lo que tenía que decir. Y gracias por ver todo este video. Recuerda que si interactúas con él, me ayudas mucho, le ayudas mucho al algoritmo a mostrárselo a otras personas que quizás les interese este tipo de videos. Si tú no me conoces, yo soy Leti MacMiao y nos vemos en el próximo video. Bye.